Bien, pues si os parece vamos a ir empezando el webinario doble que tenemos hoy y mañana sobre uno de los temas claves y más recurrentes y que una y otra vez han venido al seno de la red desde las diferentes entidades que forman parte eh, y tiene que ver con la implicación, el llegar a todos los actores, a tener un diseño de políticas alimentarias pues lo más participativas o equitativas o igualitarias, donde, bueno, una y otra vez nos hemos encontrado el reto de poder llegar a todos los perfiles, a aquellos que están más de espaldas a las políticas alimentarias con una mirada agroecológica o a las políticas alimentarias en general y aquellos que teniendo un papel muy relevante, pues a lo mejor no están alineados quizás con la mirada que estamos tratando de trabajar desde las entidades que forman parte de la red. Eh, Me he permitido hacer así como un muy breve resumen de a qué cuestiones quiere atender este webinario en base a lo que fue originalmente dentro de la red un grupo de trabajo de participación y gobernanza, haciendo un diagnóstico de cuáles eran los retos a los que se enfrentaban las entidades locales a la hora de, pues eso, de garantizar una participación de calidad y demás. Se señalaban pues numerosas debilidades, ¿no? No vamos a entrar en esta cuestión tan amplia y de fondo, pero sí que de alguna manera vamos a tratar de responder a algunas de estas cuestiones que os muestro aquí. Se hablaban de las dificultades para crear espacios multiactores que no tienen una perspectiva agroecológica clara, lo cual plantea conflictos y complejidades, la dificultad de incorporar al sector privado, que además es clave, el uso de los lenguajes, ¿no? El lenguaje técnico como barrera, la dificultad en la comunicación, la falta de cohesión, ciudadanía, ayuntamiento en la participación, el proceso de incorporación de nuevos actores que no está muy claro cómo se hace, no se sabe muy bien quién puede y quién no, sobre todo por parte de actores de la sociedad civil, y cuáles son los criterios para entrar o no para que sea un espacio útil y manejable, los espacios que se creen sean formales o informales para intervenir e incidir en esas políticas alimentarias. Y también pues, la dificultad para incorporar a gran parte del comercio y los productores. Este webinario, digamos que tiene como un doble, por una parte, un doble reto, ¿no? O busca apoyar, por una parte, a todas las personas, entidades que estáis en el webinario y que forman parte de la red de forma individual, pero también queremos que nos sirva como red para algo que nos planteamos como un reto propio, ¿no? Y que además está dentro de los fines y de los objetivos de la red, que es el poder sensibilizar, poder llegar, poder generar espacios de participación adecuados o diseñar metodologías para que esos espacios de participación sean adecuados. Y bueno, como cada vez que he ido hablando con alguna de las ponentes, era como, pues que esto es muy difícil, pero es que esto que estás preguntando es que no sabemos, claro, es que ya me gustaría a mí saberlo. Bueno, pues vamos a quitarnos un poquito de presión y vamos a partir de la idea de que esto efectivamente es un proceso, que estamos aprendiendo, que pues estas cuatro cosas que yo os he puesto ya son fruto de una reflexión colectiva de gente que ya está funcionando, ¿no? Con espacios de participación y que ya está viendo que pues hay serias dificultades para sentir que se está pues eso, realmente haciendo que todo el mundo se sienta apelado y que cuando aparecen líneas rojas, ¿no? Por diferencias de miradas, de perspectivas y demás, pues que esto se pueda resolver. Entonces, eh, es cierto que es muy ambicioso, ¿no? El webinario de alguna manera y que trata de buscar respuestas que son, bueno, pues eso, muy clave y muy trascendentales, pero vamos a, a pensar que por lo menos vamos a ir identificando cuáles pueden ser los pasos a dar y también eh, poder traer una mirada también crítica a la participación, ¿no? O sea, todo tiene que ser muy participado
¿no? Poder quizás desmitificar esto, ¿no? Que llamamos participación de calidad y demás. Bueno, a mí me gustaría que fuera un espacio como abierto, relajado, para darle la vuelta un poco a todo, ¿no? No quedarnos en dogmas y en, bueno, pues como en cosas muy rígidas, sino pues poder debatir con toda la honestidad y toda la tranquilidad de, sí, tenemos identificados estos retos y todavía estamos pensando cómo darles la vuelta. En este sentido, vamos, por aclarar un poco, a lo largo de los 2 días, ahora voy a pasar a presentar un poquito el programa. eh, Vemos claramente que tenemos la necesidad como de llegar a otros lugares, a otras personas, a otros colectivos, salir un poco de, es que siempre somos las mismas, ¿no? Las que estamos aquí, con lo cual hay un trabajo en todo lo relacionado con la comunicación que es necesario y que entraña sus dificultades y pues que queremos revisar un poquito a lo largo de estos 2 días, pero también en el momento en el que sí hay actores, sectores, personas que se sienten apeladas, que se sienten implicadas o que no se sienten implicadas, pero sí apeladas y no están participando, hay dificultades para hacerlo, pues también poder revisar un poco cuáles son estas estrategias de facilitación y de generar contexto y de qué uso de herramientas, qué herramientas estamos usando o no usando, pues eso, para que los espacios sean realmente horizontales, inclusivos y útiles, ¿no? No vamos a hablar a lo largo de los 2 webinarios tanto de estructuras, ¿no? De consejos alimentarios, de mesas de seguimiento, es decir, conocemos y hay mucha documentación alrededor de las diferentes formas de organizar de forma formal estos espacios, pero lo que nos gustaría es un poquito rascar un poco más e ir más pues, a lo concreto, a la cotidianidad, a bueno, ¿qué pasa cuando vale? Esto está montado, ya tenemos nuestro consejo, ya tenemos nuestra mesa, o no, pero resulta que al final pues, nos está costando llegar a eso, a que no sean los de siempre, ¿no? Los que están aquí decidiendo, opinando y demás. Entonces, bueno, pues así muy brevemente esta es la idea. Son muchas cosas las que queremos tocar y abordar, pero bueno, a ver si a lo largo de los 2 días pues podemos ir aprendiendo cositas unas de otras. Como os decía también, vamos a aprovechar este espacio para la propia red, ¿no? Estamos también en un proceso de reflexión interna de cómo llegar y cómo generar alianzas con los actores que no están ahora mismo alrededor de las políticas alimentarias agroecológicas, que no están cerca, que no están mirando hacia aquí. Y aprovechando que hay este foro tan nutrido y de gente implicada y con experiencia y que está en el ajo de esto, pues tener un rato al final para hacer un poquito de reflexión conjunta y de taller. Luego pasaremos a presentaros un poquito así los retos que nos presentamos, que nos planteamos para trabajarlo un poquito entre todas. Entonces, en esta primera parte vamos a tener 4 intervenciones. Después de las 4 intervenciones vamos a dejarles hablar tranquilamente y si hay alguna pregunta la podéis lanzar por el chat y después de las 4 intervenciones procedemos a compartir las preguntas y reflexiones que hayan surgido por el chat y luego en el último ratito os planteamos el taller que hemos diseñado muy sencillo, simplemente pues para contestarnos entre todas un poco pues a quién nos estamos dirigiendo y cómo, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Qué estamos queriendo lanzar como mensaje desde las políticas alimentarias, cómo podemos hacer que esto importe y también cómo podemos mantener, ¿no? la participación de los sectores que nos importan y que nos interesan. Así que bueno, en primer lugar estará Daniel López,
hasta hace no tanto coordinador de la Red de Ciudades por la Agroecología, actualmente investigador del CSIC, que nos hablará del papel de los actores convencionales en las transiciones agroecológicas y algunas contradicciones en los saltos de escala. Después intervendrá Ana Moragues, de la Universidad de Barcelona, para hablar sobre la sociedad general, no organizada, no sensibilizada, traernos algunas experiencias inspiradoras de fuera, ¿no? Para alrededor de campañas de comunicación y de implicación de la ciudadanía. Paula Ortega, que es la responsable de comunicación de la Red de Ciudades, periodista, nos ayudará un poco a desentrañar esas claves de cómo llegar a los que no nos siguen, y además será parte importante de ese taller final de reflexión colectiva que nos sirva para la red y para sus miembros. Y también estará hoy África Jiménez del ISEC para hablar de la participación de los colectivos vulnerabilizados y personas extranjeras en las políticas alimentarias. Mañana continuaremos intercalando, pues eso, exposiciones más relacionadas con la comunicación, con la capacidad de llegar a, y también exposiciones más aterrizadas en cuáles están siendo las barreras concretas y las posibles palancas de cambio para que algunos de los actores que sí están implicados en las políticas alimentarias luego realmente sean parte activa en el diseño de estas, ¿no? Así que bueno, sin enrollarme más, le doy paso a Dani y lo dicho, las que queráis ir interviniendo con preguntas y demás reflexiones, pues lo podéis hacer a través del chat y el de todos los recogemos. Pues muchas gracias, Nuria, y bueno, al equipo de la Red de Ciudades por la Agroecología por invitarme y por este webinario que a mí me parece interesantísimo. Y voy a proyectar, ¿vale? Un momento. Perdonad, es que estaba hablando con el micrófono apagado. A ver, comparto ahora y estaba preguntando si se veía o no. Pues empezó a ver. Sí, pero se veía. Sí, sí, vale, vale. ahora sí, ya está, perfecto. Vale, sí, es que estaba preguntando y como no me oíais, pues no me contestabais. Bueno, pues buenos días. Eso, efectivamente, lo que me proponía Nuria era un poco hablar de esto, el papel de los actores convencionales en las transiciones agroecológicas y algunas contradicciones en los saltos de escala. Y voy a iniciar un poco haciéndome una pregunta que intentaré también luego ir, bueno, masticando, que para mí es como cuando hablamos de transición agroecológica a escala de sistema alimentario, me parece importante plantearnos quién es el sujeto, y un poco yo creo que es clave de cara al tema del webinario que tenemos ahora, ¿no? Porque de alguna forma, a ver, bueno, de alguna forma nos hacemos cargo de que muchas veces, desde luego, mucha gente implicada en el movimiento agroecológico tenemos un fuerte sesgo, ¿no? De urbano, determinado tipo social, clase social, si quieres, ¿no? Formación, etcétera, ¿no? Igual la gente de la que hablamos también cuando nos referimos al sector agrario de las transiciones agroecológicas, tanto a escala de finca, es normalmente gente que ya está haciendo producción ecológica o sin certificar, que vende determinado tipo, fincas con producciones más o menos diversificadas, que hacen venta directa, circuitos cortos, etcétera. Y ese no es el perfil mayoritario dentro del sistema alimentario, ¿no? Ni a nivel de consumo ni a nivel de producción. Pongo aquí esta foto de este caballero con, como decía a mí un agricultor, que decía, tengo el olivar alicatao, ¿no? Y se reía, se partía de risa, ¿no? Porque estaba muy orgulloso de no tener absolutamente ninguna hierba dentro de su olivar, ¿no? Y
y fumigando algo, y esos son los perfiles mayoritarios, y por otro lado los que no están en esquemas agroecológicos, yo entiendo, ¿no?, que son los que deben iniciar la transición, ¿no? Además de, por supuesto, continuar y apoyar a los que ya lo están intentando, que desde luego no es una cosa fácil y que va contracorriente además, ¿no? Pero a la hora de pensar en los saltos de escala que planteaba Nuria, yo creo que cabe preguntarse esto: ¿quién es este sujeto? ¿Quién es el sujeto de la transición? Y si con toda la diversidad de sujetos que nos encontramos sujetos colectivos que nos encontramos en el sistema alimentario, cabe desarrollar el mismo tipo de trabajo, de aproximaciones o de metodologías para trabajar con ellos en el acompañamiento, la promoción de esta transición. A mí me parece importante, por ejemplo, pensando en el sector agrario, pero podemos pensar en otros sectores sociales, como realmente el descontento de las crisis acumuladas que venimos sufriendo desde luego, quizá desde 2008, ¿no? Pero también con lo que tenemos ahora vinculado a COVID y bueno, todo lo que está pasando, realmente ese descontento nos está costando, digamos, convertirlo en potencia para generar sistemas alimentarios más sostenibles, y de hecho parece que lo que más se va extendiendo y asentando en nuestra sociedad son discursos reaccionarios que entienden la sostenibilidad como un freno a la calidad de vida de la gente, ¿no?, que es una contradicción muy importante, pero que realmente es un discurso bastante presente. Sin embargo, todo ese descontento y esas situaciones difíciles que está viendo, que por ejemplo en el sector agrario se manifiestan en discursos muy dentro del sistema, ¿no? Y además en posicionamientos que a mí me parecen muy poco factibles, como conseguir regular precios, como decían en esta manifestación agricultores de Coaji y de Asaja, ¿no?, que se regulen los precios, más rentabilidad. Es algo que realmente nadie les va a dar la solución a los agricultores, ¿no?, porque realmente, pues bueno, el entramado de gobernanza global del sistema alimentario hace que esto esté desregulado y que esto que no se pueda intervenir sobre ello, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros desde la agroecología no estamos siendo capaces de incidir aquí y de alguna forma de conectar con este descontento y plantear procesos de mayor sostenibilidad, tanto social como ecológica, y a la vez, por supuesto, generando viabilidad económica para una mayoría del sector agrario, que serían las explotaciones familiares, ¿no?, a la vez que se genera sostenibilidad. Cuando yo me imagino sistemas alimentarios locales de base agroecológica hacia los que debería avanzar este salto de escala de la transición agroecológica, ¿no?, a la escala del sistema alimentario, yo me lo imagino como en dos ejes, ¿no?, un eje más vertical o de cadena alimentaria, donde incorporamos la producción, lo que pasa después de la producción, ¿no?, todo lo que tiene que ver con distribución, empaquetado, consumo, marketing y cómo llega el producto a nuestras casas, pero también todo lo que pasa antes, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la provisión de insumos, fertilizantes, semillas, maquinaria, combustibles, pero también pues todos los servicios ecosistémicos que tienen que ver con la producción, desde regulación de clima, agua. Esto es algo que tenemos que pensar a la hora de pensar esta transición agroecológica a escala de sistema alimentario, y un enfoque horizontal o territorial, donde entra mucha gente que quizá no está directamente vinculada con el sistema alimentario, que no son operadores en el sistema alimentario, pero que a mí me parece que sí que están siendo actores importantes a la hora de impulsar, apoyar y desarrollar las políticas alimentarias urbanas, que entiendo que es el foco central, pues, de las redes Ciudades por la Agroecología y de este propio seminario también, ¿no? Dentro de estos distintos actores, que es en lo que nos vamos a centrar y en lo que nos centramos en el seminario, que yo entiendo como son más relevantes, hay tres que sobre todo los ha estado comentando Nuria, que probablemente son los que más nos está costando, con los que más nos está costando trabajar a la hora de hacer políticas alimentarias locales, urbanas, y sobre todo que cuesta quizá más incorporar a espacios a los órganos formales de gobernanza de los que se van dotando las políticas alimentarias urbanas, ¿no? Sobre todo el sector productor, incluso el más comprometido, digamos, con la transición agroecológica, y el que se encuentra más cerca o que puede estar más vinculado, por ejemplo, con los recursos que se van abriendo desde las políticas alimentarias, como puede ser la compra pública, los mercados de venta directa, etcétera, ¿no? Los movimientos alimentarios urbanos, sobre todo, que son fuertes,
pero que a veces no están, ¿no? Y que cuesta incorporar o por distintas razones, que ahora veremos, ¿no? Y también me parece clave, y también se va a tratar en este seminario, la cuestión del pequeño comercio y la restauración. Me parece que estos tres actores tienen cosas en común y que son relevantes para lo que hablamos hoy, ¿no? Muchos de ellos son actores no organizados formalmente. Hay pocos grupos de productores, productoras de enfoque agroecológico en torno a las áreas metropolitanas. No están articulados, y cuando lo están son débiles, a nivel de grupo, a nivel de capacidad operativa, y normalmente muy centrados, es absolutamente normal, en cosas que tienen una relevancia inmediata para el desarrollo de su actividad, que es comercializar o compra conjunta de insumos. Normalmente da la impresión, y ahora luego veremos en algunos proyectos que estamos haciendo con esto, el participar de la elaboración o la coproducción de políticas públicas, de políticas alimentarias urbanas, se les queda lejos de su cotidiano, ¿no? Y también lejos de su capacidad. Pero también esto puede pasar para el sector productor, también lo podemos ver en el pequeño comercio, por ejemplo, ¿no? El comercio alimentario, si bien las asociaciones de comerciantes normalmente tienen relativa estabilidad, son fuertes y están articuladas en distintas escalas territoriales, pero el comercio alimentario normalmente es muy débil en estos, ¿no? Y en otras estructuras que pueda haber, como pueden ser centros comerciales abiertos, el pequeño comercio está muy poco representado y normalmente no está articulado. Igual podemos hablar de organizaciones sociales que muchas veces sí que están articuladas, pero muchas veces no en figuras legales que permiten una interlocución formal o incorporarse formalmente en espacios de gobernanza de las políticas alimentarias urbanas. Todos ellos también suelen ser actores precarizados, también tanto en lo individual, pues tanto en la producción, por ejemplo, como el pequeño comercio, tiene jornadas interminables, lo cual hace muy difícil hacer reuniones con ellos, sobre todo con el pequeño comercio. En las organizaciones sociales más implicadas, los movimientos alimentarios, si les llamamos, suele ser trabajo voluntario, con lo cual la disponibilidad también es limitada. Y normalmente muchas de estas entidades también tienen una coordinación no profesionalizada. No hay personas liberadas para poder participar en la coproducción de política pública, lo cual también pues, hace difícil y siempre y introduce tensiones también, ¿no? Porque en muchas reuniones pues, hay gente que está cobrando por estar ahí, otra gente que no está cobrando por estar ahí. Y efectivamente esto supone un desequilibrio importante que es necesario reconocer por lo menos, ¿no? Y también sobre el que es importante incidir. También creo que los tres actores comparten cierta desconfianza hacia las instituciones, aunque hay distintas razones. Mientras que a menudo el pequeño comercio tiene unas orientaciones políticas bastante definidas, y eso, no siempre, pero a veces sí, y eso dificulta la relación según el color político que hay en el gobierno municipal. En el sector productor yo creo que es un sector en general muy desentendido o frustrado o decepcionado de las políticas agrarias en general y del sector político. Hay una sensación importante de abandono de todo lo que tiene que ver con lo rural y lo agrario, y no hay una motivación, desde luego no hay una percepción del beneficio que pueda tener participar en la coproducción de políticas públicas para su actividad cotidiana. Y respecto a las organizaciones sociales, pues yo creo que también hay una desconfianza en general histórica, aunque quizá en los últimos años, y al menos para las políticas alimentarias, haya podido cambiar un poco. Quiero parar un poquitín en algunos elementos en base a algunos proyectos que hemos hecho con cada uno de los distintos actores. Me parece importante a la hora de hablar del comercio alimentario pararnos a pensar de quién estamos hablando, porque también ahí estamos hablando de una diversidad importante de actores. Diferencio, por supuesto, pequeño comercio por entender que es un sector en crisis, pero también porque sabemos que es un sector que en cierta medida en los últimos años, y sobre todo a partir de la crisis de 2008, empezó a intentar diferenciarse sobre todo de las grandes superficies, en algunos casos introduciendo producto local, producto ecológico, producto de calidad, porque muchas veces las grandes superficies se basan en producto procesado con unos precios con los que el pequeño comercio no puede competir, ¿no? Entonces, de alguna forma ha ido viendo la necesidad de irse diferenciando.
Y dentro de esto hay como distintos tipos. Esto es un trabajo que hicimos para la Junta de Andalucía, en el que trabajamos en 18 comarcas de Andalucía, intentando impulsar alianzas entre pequeño comercio y sector productor, no solo ecológico, también convencional, y donde hicimos como una tipificación y vimos que realmente lo más importante, por más numerosos, eran estos. Estamos hablando aquí de pequeños establecimientos familiares de 1 a 2 puestos de trabajo, bastante precarizados, con jornadas laborales interminables, y que veíamos que muchos de ellos sí que están introduciendo producto local y ecológico, sobre todo en cascos urbanos, a veces en el centro, a veces en barrios más residenciales con menores rentas, por ejemplo, ¿no? Pero sí que coincidía con una estrategia de diferenciación del establecimiento en base a producto local y en casos en base a producto ecológico. ¿Qué veíamos aquí? Pues efectivamente dificultad para trabajar con el producto fresco, sobre todo cuando tiene un mayor precio que el convencional, ¿no? Como puede ser el ecológico, y por lo tanto orientados en muchos casos más al producto elaborado, dificultad para hacer reparto, por ejemplo, a domicilio, dificultad para sostener su propia renta, es decir, con salarios muy, muy bajos y con poca estabilidad. Pero a la vez veíamos como estas estrategias y una disposición importante para aliarse con productores a la hora de hacer venta directa. En cuanto a la relación con las administraciones y con la política alimentaria, veíamos, como decía antes, que no son sectores organizados en absoluto, sobre todo estos perfiles más mayoritarios, quizá pequeños supermercados dentro de lo que entraría como un micropyme de 10 o menos trabajadores, sí que son cadenas de 5 o 6 establecimientos dentro de una misma comarca, sí que podrían tener una mayor disposición o interlocución con la administración, ¿no? Pero desde luego los otros establecimientos mucho más pequeños no, y no tenían capacidad, no estaban articulados. Bueno, sí, lo que quería decir aquí, sin embargo, trabajando puerta a puerta, yendo a hablar con ellos, hay que ir a hablar con ellos, articulando, buscando espacios de encuentro y organizando una distribución que les llevase producto a las tiendas y que a la vez diferenciase el comercio en base a producto local o producto ecológico, sí que vimos que conseguíamos cosas muy interesantes y una vinculación fuerte y un inicio de articulación de este tipo de operadores, ¿no? En cuanto a las organizaciones sociales, pues quería comentar un poco, bueno, ya lo conoceréis la mayor parte de la gente que estaréis por aquí, pues desde la red de ciudades se ha ido haciendo un trabajo importante y yo creo que también en muchos municipios se ha ido trabajando a través de órganos de gobernanza más o menos formales en políticas alimentarias. El reto que comentaba antes de la no formalización de algunas organizaciones sociales o de las plataformas que les agrupan en un territorio se ha salvado quizá en base a órganos no constituidos formalmente, como pueden ser mesas de seguimiento del Pacto de Milán, que puede haber en algunos municipios, pero en otros casos sí que se ha formalizado, entrando algunas organizaciones donde se han formado consejos alimentarios. A mí me parece importante resaltar todo el proceso que se ha hecho en el Consejo de Organizaciones Sociales de la Red de Ciudades por la Agroecología como un espacio de intercambio de experiencias y construcción de discursos y prácticas compartidas que, a mi entender, y seguro que gente que estáis aquí también podéis comentar esto, sí que ha facilitado también la presencia de las organizaciones sociales, tanto en el trabajo de la Red de Ciudades por la Agroecología, como dentro de cada territorio y en las relaciones con la administración local, en la construcción de política pública, a través de ese espacio de intercambio y de construcción de discursos, posicionamientos y prácticas compartidas, ¿no? Desde la red también se ha estado fomentando esta presencia de las organizaciones sociales, pues por ejemplo en la asamblea anual, pero también a la hora de convocar actividades y de fomentar que a las asambleas y a las jornadas técnicas vinculadas a las asambleas de la red vengan organizaciones sociales. Aquí hay un elemento importante también que decía antes respecto a la precariedad de algunas organizaciones, y es, por ejemplo, el intentar pagar y priorizar que a estas jornadas técnicas de la Red de Ciudades por la Agroecología vinculadas a la Asamblea se le pague el desplazamiento y todos los gastos tanto al sector productor como a representantes de organizaciones sociales para facilitar que estén en este tipo de espacios con sus recursos limitados, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante también que desde la red se haya puesto también recursos específicos para la Secretaría Técnica,
de este Consejo de Organizaciones Sociales, porque si no, pues efectivamente a muchas organizaciones no les sería posible asumir esta labor o más autoorganizada, ¿no? Y esta labor de facilitación yo creo ha generado una dinámica importante que ya lleva unos cuantos años y con mucho producto y que cada vez yo creo que va asumiendo una mayor peso dentro de la dinámica de la red, ¿no? Igual luego comentaréis, pero bueno, hay varios proyectos en los que se va trabajando y fortaleciendo esta posición y esta visibilidad. Por último, en cuanto al sector productor, pues desde la red de ciudades estamos impulsando también, porque yo estoy colaborando con este proyecto, el proyecto Rurback, planteándonos efectivamente en las entidades miembros de la red de ciudades por la agroecología hay poca presencia del sector productor y especialmente de aquel más comprometido con la agroecología, que es el que está participando, como decía antes, en el abastecimiento de la compra pública para equipamientos municipales como escuelas infantiles o en los mercados de venta directa o en otro tipo de equipamientos que se van fomentando desde las ciudades, como pueden ser centros de acopio, obradores colectivos, etcétera. No estar estructurado el sector productor, pues esto está siendo un problema, una dificultad importante, ¿no? Es como se hacen políticas alimentarias sin el sector productor y eso es una contradicción importante. Entonces, aquí lo que estamos intentando con este proyecto es algo parecido, crear un espacio de encuentro entre 5 entidades vinculadas a ayuntamientos, está en Valle de Collir, una red de productores en Ainsa Sobrarbe, junto con el ayuntamiento y con CERAI de Aragón, que hace un acompañamiento, la coordinadora campesina del País Valenciano, trabajando con el Ayuntamiento de Valencia, Madrid Agroecológico, junto con el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Mallorca, junto con el Ayuntamiento de Palma, ¿no? Entonces hemos creado este grupo donde llevamos 2 meses trabajando, pero ya se ha constituido un grupo en donde intercambiamos experiencias, conocemos las distintas experiencias y donde vamos a empezar a construir un discurso compartido que sirva tanto para posicionar o construir esa interlocución o fortalecer la que ya hay entre el sector productor y los capitales que ya que están cerca de alguna forma y a la vez para reforzar el trabajo de comunicación institucional o política que hace la Red de Ciudades por la Agroecología a nivel estatal con distintos ministerios, reforzar este trabajo con un documento y con propuestas concretas y específicas desde el sector productor. Aquí hemos incorporado una clave también que planteaba antes, que es como que en este proyecto hay recursos específicos para cada una de estas entidades que agrupan al sector productor con orientación agroecológica en cada territorio, como una forma de facilitar su trabajo, porque liberar horas, que alguien pueda liberar horas para dinamizar todo esto entre el sector productor y a la vez intentar ir fortaleciendo una dinámica de autoorganización dentro del sector productor. De hecho, una de las primeras actividades que estamos terminando ahora es entender las dinámicas de autoorganización que hay en el sector productor de orientación agroecológica como forma también de fortalecer esa capacidad que tengan de participar en la coproducción de política pública. Entonces es importante para nosotros aportar recursos específicos, aunque una cosa inicial que estamos viendo es que no solo hacen falta recursos específicos para la coordinación dentro del sector productor, sino también recursos específicos para que ellos puedan participar de reuniones, asambleas y espacios de reflexión porque están perdiendo horas de su trabajo, mientras que otras personas, como en mi caso, por ejemplo, sí que cobramos cuando estamos en estas reuniones. Simplemente para comentar, a mí me parece importante cómo en este esquema con el que yo trabajo, en el que de los saltos de escala de la agroecología, en el que, bueno, me parece importante plantearlos como lo que llamamos upscaling, como de alguna forma como el salto de escala incide sobre marcos políticos institucionales favorables a la transición agroecológica, y el outscaling como un espacio en el que se expande y se articulan y se fortalecen en un territorio las redes agroecológicas de producción, distribución, consumo, organizaciones sociales, es algo que viene unido y que necesitamos a sujetos sociales fuertes para que realmente las políticas alimentarias locales están en línea con la agroecología y con las necesidades de los actores que hay en el territorio, a la vez, y esto pues desde entre tantos en los procesos que hemos estado trabajando en la elaboración de distintas estrategias alimentarias urbanas, hemos visto una necesidad clara de que las propias políticas alimentarias incluyan acciones específicas de fortalecimiento del tejido social y especialmente agrario en los territorios. Muchas ciudades ya lo están haciendo.
decir, todos los casos de Valencia, de Valladolid, de Zaragoza, que tienen proyectos en los que, Madrid, en los que participan los ayuntamientos en proyectos en los que se articula el sector productor de orientación agroecológica a nivel autonómico incluso, ¿no? Y esto está siendo importante y para nosotros ha sido importante y ha surgido de los procesos participativos disponer acciones en los que esto se fortalece, ya que, como digo, es importante para mí, para participar en esta coproducción de políticas públicas, el que haya sujetos sociales fortalecidos que además den estabilidad a la propia agenda de las políticas alimentarias urbanas, incluso en casos de cambio electoral. Simplemente también porque a mí me parece importante, respondiendo a la pregunta inicial que me hacía de quién es el sujeto y cómo apoyar en construirlo, perdón, es importante, para mí es necesario, es clave la labor de tracción que hace del propio sector agrario los actores o los grupos más comprometidos con la transición agroecológica, cómo apoyan los movimientos sociales, sobre todo urbanos agroecológicos y las políticas alimentarias urbanas para generar espacios protegidos o nichos donde se pueda desarrollar más estas redes alimentarias de enfoque agroecológico y cómo esto, vinculado con el contexto institucional, es importante no solo para el sector agrario convencional, sino para construir o facilitar espacios protegidos donde la transición se vaya... donde puedan iniciar la transición estos actores convencionales de los que venimos hoy a hablar. No me extiendo más, espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Luego, todas las preguntas que queráis hacerle, eso las vais colocando por el chat y luego en el rato final pues te bombardeamos. Bueno, pues damos paso a Ana Moragues para hablarnos un poco esto de las campañas de comunicación, algunas experiencias traídas de fuera. Y nada, cuando quieras, Ana. Nuria, necesito que me dejes compartir la pantalla. Ah, vale. Creo que ahora deberías poder. Sí, ahora. Vale. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación y gracias a todas las que estáis hoy aquí. Creo que lo primero para repensar, bueno, para realmente hacer procesos de gobernanza, desarrollo de políticas públicas que sean más inclusivos y equitativos es darnos el espacio de reflexión de cómo lo hacemos, dedicarle tiempo y recursos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, bueno, estar aquí, ¿no? Para poder tener esa reflexión. Y os voy a contar un poco a raíz de una comunicación, de un espacio que se dio de presentación y de debate dentro del foro del Pacto de Milán aquí en Barcelona hace unas semanas, donde presentaron diferentes ciudades y un poco las reflexiones que tuvimos alrededor de elementos de comunicar políticas públicas que tienen que ver mucho con participar, ¿no? Pero esto en el ámbito muy urbano, ¿no? De políticas alimentarias urbanas. Bueno, ¿por qué la comunicación es importante? Nos llenamos la boca diciendo que las políticas alimentarias urbanas, uno de sus objetivos es democratizar los sistemas alimentarios, ¿no? Y bueno, si esto es así, ¿no? Comunicar, empoderar a la ciudadanía, facilitar su participación en desarrollar e implementar estas políticas es clave, ¿no? Aunque sea un espacio bueno, la comunicación es algo que muchas veces se piensa como secundario, ¿no? O está en un segundo plano. Ana, un momento, si estás proyectando no se ve tu proyección. ¿No se ve? Sí que se ve, sí que se ve. La estoy viendo, Dani. Ah, Sí que vale, se ve, pues Dani. perdón. Eres tú, Dani. Bueno, tú esta ya la has visto un poco, así que tampoco te preocupes. Bueno, el reto inicial, ¿no? Del tema de las políticas alimentarias urbanas es cómo conseguimos que la alimentación sea un aspecto a gestionar, a debatir, a incluir en los debates urbanos y en la práctica, ¿no? de políticas urbanas. Y esto sigue siendo uno de los mayores retos. Ciudades como, estas son dos fotos, bueno, dos imágenes de Barcelona, ¿no? Que antes parecía que estaba más claro que la alimentación era parte de la ciudad y ahora cada vez un poco menos. Pero estos son elementos que ciudades que llevan décadas de trayectoria siguen luchando, ¿no? De hecho, por ejemplo, Toronto entró hace poco tuvo unos años de crisis de que quizá desaparecía su espacio de política, de participación de política alimentaria.
Retos que tenemos de comunicación hay a distintos niveles. Primero estaría dentro del gobierno local, donde se aborda la comunicación, esto sabemos todos, bueno, a través de diferentes sectores, hay muchos espacios implicados, pero también es verdad que cada vez hay más temas que son transversales, ¿no? Y hay más espacios participativos. Entonces, rascar un espacio para la alimentación dentro de todos estos otros espacios transversales y temáticas transversales que hay, pues es complejo también, ¿no? También tenemos una falta grande de formación y de capacidades alrededor de la alimentación como temática, pero también en cómo hacemos procesos de coproducción y el tiempo dedicado dentro de la administración a formarse y a coordinarse, ¿no? Dentro de la administración y en otros espacios. Otro elemento importante y que es un reto es las relaciones entre los cargos políticos y los encargos políticos y luego la aplicación a nivel de funcionariado y personal. Y esto muchas veces recae en diferentes niveles de motivación, ¿no? Los champions estos que se hablan dentro de los ayuntamientos y que te permiten realmente hacer cosas. Esto, bueno, hemos hecho un análisis hace poco con colegas de Madrid, Valencia y Córdoba, mirando un poco estos temas. Si os interesa, hay una publicación que hemos hecho y que os puedo pasar luego. También está la comunicación entre diferentes niveles administrativos, donde tenemos diferentes velocidades, agendas, niveles de implicación y compromiso, que también es un reto importante. La falta otra vez de plataformas para coordinarse. Si entre los ayuntamientos es difícil, pues más allá, pues incluso un poco más, ¿no? Y luego el reto de cómo realmente aplicamos estos enfoques territoriales, como el enfoque de la ciudad-región, enfoque de cuenca alimentaria, ¿no? Que cuando pasamos a la realidad son muy difíciles de hacer operativo cuando pensamos en sistemas de participación, de representación, de gobernanza, son muy complejos. Y por último, que es un poco lo que nos centra hoy, los retos de comunicación con la ciudadanía. Cómo comunicamos las oportunidades, ¿no?, a la ciudadanía para reformar políticas y también en implicarse en actividades concretas. Esto muchas veces lo dejamos como en un segundo plano una vez hemos desarrollado la política o una vez ya hay muchas cosas en marcha. Elemento clave que ya ha salido, asegurar representación equitativa cuando desarrollamos las políticas, como los grupos en los márgenes del sistema y gente que es pobre a nivel de tiempo, ¿no? Participan en estos espacios y por tanto cómo incluimos esta idea de las expertas, las personas son expertas por su experiencia, ¿no? Cómo lo traemos a espacios de toma de decisiones, pero también a actividades concretas. Es importante y es difícil desarrollar procesos y criterios que nos aseguren esta equidad y a la vez nos permitan ser eficientes. ¿Quién participa? ¿Por qué participa quien participa? ¿Qué o a quién representan? Son preguntas que nos hacemos a veces, pero no muchas veces, ¿no? Y que pocas veces realmente plasmamos en un documento de cuáles son estos criterios, estos valores que estamos movilizando en estos procesos. Y también la importancia de empezar a pensar en espacios donde nos encontramos, no solo de participación, pero también de comunicación, donde no estoy yo representando los intereses de mi colectivo individuales y estoy en un proceso de negociación, sino que también entro en un espacio de deliberación, de transformación, de coproducción, desde otra perspectiva, ¿no?, donde se movilizan también otros valores. Bueno, ahora después de este como marco, os presento un poco las experiencias que compartieron con nosotras tres ciudades, que para mí, bueno, son tres ciudades muy inspiradoras, y empiezo por Belo Horizonte. La información proviene de estas tres personas que fueron las que presentaron. Como muchos sabéis, ¿no?, en Belo Horizonte está el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que lleva ya muchos años funcionando y que su misión es garantizar el derecho constitucional a la alimentación adecuada. Tiene 24 concejales y un tercio de 2 representantes son gubernamentales y los otros son todos representantes de la sociedad civil. Se reúnen mensualmente y esta representación de la sociedad civil, representantes de la sociedad civil como solicitan ser representantes de aquí, y luego existe un proceso de votación. Quien puede votar también está regulado, ¿no?, tiene que cumplir unos criterios. Pero también han creado un consejo de alimentación escolar, que a mí me parece muy interesante, para que asegure esta alimentación, ¿no?, adecuada y saludable en escuelas públicas y guarderías dentro del municipio. Y aquí tenemos personas que trabajan en la educación, estudiantes, familias de estudiantes y entidades civiles organizadas y parte de la municipalidad. Pero además de como estos espacios más formales, Belo Horizonte, cuando nos contaba un poco cómo comunicaban y qué tipo de espacios de participación creaban, le da mucha importancia a la parte de educación, de qué acciones se hacían alrededor de la educación. Y tienen programas específicos de educación alimentaria y nutricional en el hogar y en la escuela, donde, bueno, tienen diferentes documentos, tienen un enfoque de diálogo y construcción colectiva y también tienen asistencia técnica para docentes.
Pero a mí un elemento que me pareció muy interesante es como para ellos los circuitos cortos y los circuitos de seguridad alimentaria eran un medio de educación y de sensibilización y de participación. Primero de todo porque estos circuitos estaban instalados en el espacio público y el espacio público es un espacio de participación y de comunicación, ¿no? Y después también por cómo integraba a diversos actores. Y también había espacios pues, educativos alrededor de estos circuitos y la idea también de que, bueno, implicando a diferentes personas en los procesos, pues también se puede vivir de forma más cercana, ¿no? Los diferentes pasos, ¿no? De por dónde van los diferentes alimentos hasta llegar a nuestras mesas. Y por último tenían oficinas con capacitaciones y programas de sensibilización. De Belo Horizonte nos vamos a Baltimore, que es una ciudad bastante diferente y donde lo que tienen allí es, dentro del departamento de planeamiento, tienen una oficina, una división de planeamiento y política alimentaria. Tienen a 4 personas empleadas y lo que hacen es gestionar lo que se llama la Baltimore Food Policy Initiative, que tiene 3 capas. La primera capa es la agencia, la colaboración entre agencias. Ellos han mapeado en estos circulitos tan bonitos que veis, han mapeado 19 agencias que están implicadas en temas alimentarios dentro de la ciudad, ¿no? Y este es el mapeo de cuáles son de dónde están, ¿no? y qué tipo de actividades hacen y cómo se relacionan. Un primer paso, ¿no? para cualquier acción a nivel interno. Después tiene una coalición, la Food Policy Action Coalition, donde se juntan 90 agentes diversos, ¿no? Son espacios un poco como plenarias de alguna forma, que la idea es colaborar, compartir ideas, buscar sinergias, hacer acción colectiva y también hacer sensibilización e incidencia política. Y por último, una herramienta que es muy interesante, que se llaman los Resident Food Equity Advisors, que son asesores residentes sobre equidad alimentaria. Tiene unos 15-20 asesores al año que están compensados por el tiempo que dedican a hacer esta actividad, representando a 14 distritos de la ciudad y tienen entre unas 8 y 10 reuniones. Cada año estos Resident Equity Advisors trabajan sobre una temática diferente. En 2020 trabajaron sobre vivienda pública y alimentación. Y bueno, hacen todo un trabajo de recopilar información, de crear una visión, de hacer recomendaciones, ¿no? De qué se puede hacer alrededor de diferentes temáticas. Estos residentes también solicitan, estas asesoras también solicitan ser asesoras y se hace todo un proceso de evaluación en relación a diferentes criterios y se eligen por parte del ayuntamiento. Otras formas de comunicación que tiene Baltimore, una forma que yo creo que es muy visual y es muy efectiva, es la de crear mapas de entornos alimentarios, como este mapa que veis aquí, donde identifican cuáles son las áreas donde hay que intervenir a nivel de salud y alimentación en función a unos datos, pero esto lo que les permite es crear unos informes breves y de forma muy clara hablar con diferentes partes, ¿no? Como legislación, ¿no? Con diferentes niveles de acción. Por ejemplo, aquí lo veis, los briefs estos a nivel de ciudad, a nivel de council y a nivel legislativo, ¿no? Donde te dan información a los diferentes poderes de qué se puede hacer y de cuál es la situación. Además, también Baltimore genera muchos datos y procesos de monitoreo como una forma también de comunicación y de implicar a diferentes sectores que están afectados e informes concretos. Participan en diferentes redes y estatales, nacionales e internacionales, como la red de ciudades esta nuestra, y también son muy activos en medios y redes sociales. Y por último entraré en el caso de Brighton and Hove, que su forma de comunicar y coordinar es a través de su enfoque, primero y primordialmente el enfoque que tienen de la estrategia alimentaria. Para ellos el enfoque se basa en, ¿veis estas raíces del árbol? Pues en estos elementos, ¿no? Tener un consejo alimentario, una partnership, tener un plan de acción, ser parte de redes, que sea sobre el lugar concreto, tener un nivel estratégico, es decir, que se meta en las diferentes agendas de la ciudad y prevenir antes de curar. El segundo elemento de cómo hacen comunicación, coordinación, participación es a través de la colaboración. Aquí tenéis una lista de la estrategia de Brighton and Hove y el plan de acción, todos los partners que tienen, ¿no? A la hora de llevarla a cabo.
quiénes están implicados en la ciudad a la hora de llevar a cabo el plan de acción de alimentación. Además también bueno, se meten en procesos de premios, ¿no? Procesos de solicitud de premios. La red de ciudades británica ha creado como una especie de certificación de premio, ¿no? El premio de bronce, oro, tal, que lo que te hace es, bueno, buscar, ¿no? Elevar la ambición de tu ciudad en relación a lo que quieres hacer con la alimentación. Y ellos utilizan estos marcos para movilizar actores dentro de la ciudad, convencer al ayuntamiento de que apueste por esto, bueno, a tomar acción individual, hay todo también un proceso de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y por ejemplo, este tema de tomar acciones individuales, una de las campañas que hicieron relacionada con la estrategia es seleccionar como lo que se llaman pledges, que yo lo he traducido un poco como compromisos de acción o compromisos de participación, de qué puedes hacer tú como residente, qué puedes hacer como escuela, qué puedes hacer como empresa, y a partir de ahí, pues 10 puntos y firmarlos si te comprometes con esto, ¿no? Y es otro tipo de campaña de comunicación, pero que también busca una implicación más amplia y también hay una explicación más grande, ¿no? De qué significa, qué están haciendo otras personas, etcétera. Y por último, la última parte de comunicación, coordinación y participación sería a través de programas concretos, actividades concretas que existen en la ciudad. Por último, a nivel de Brighton, creo que uno de los elementos muy interesantes fue cómo tratan de incrementar la participación de la ciudadanía y su apoyo público. Una de las cosas que hacen es procesos de consulta muy amplios y aquí a la derecha tenéis cómo elaboraron su estrategia, a quién consultaron, ¿no? A más de 600 personas, también dentro del sector académico, 7 espacios de consulta donde fueron más de 190 agentes o actores. Después encuestas online, también grupos específicos con personas sin hogar, con gente que utiliza bancos de alimentos, con la comunidad de minorías étnicas, negras y asiáticas. También van a otros espacios, no solo generan ellos espacios de consulta, sino que van a otros espacios donde hay lugares de consulta para poder recoger más información y también yendo un poco más allá de las fronteras propias del municipio. Por tanto, como veis, su proceso de consulta tienen un enfoque de ciudad amplio, generan oportunidades de participar, también alcanzan grupos diversos, tienen un enfoque de necesitamos ir a buscar a ciertos grupos y crear espacios que sean adecuados para ellos. Y por último, también esta perspectiva está todo el tiempo investigando y reevaluando las perspectivas que estás considerando de forma constante, ¿no? Ir incorporando elementos de forma constante. Otras formas de incrementar la participación o de buscar apoyo público es a través de boletines, de campañas concretas, de hacer cursos y también de eventos. Y bueno, y un poco como conclusiones de este espacio, yo creo que una de las cosas clave es la importancia de invertir tiempo, recursos en el diálogo, en la facilitación, en la comunicación y también en crear espacios para los grupos donde es más difícil acceder, ¿no? de tomarnos el tiempo para realmente llegar a esos grupos. Hay muchas herramientas, ¿no? que se están utilizando, desde el uso del espacio público como un espacio de comunicación, de sensibilización, de participación, a temas de formación, cursos, crear espacios diferenciados, ¿no? No todo el mundo va a acudir a una asamblea, crear consultas, procesos de consultas, recoger las necesidades de expertas por experiencias, campañas, boletines, premios, generar datos y también programas, ¿no? Acciones concretas mediante las cuales la gente puede participar. ¿no? No todo tiene que ser un espacio de ¿qué piensas sobre esto?, sino que puedes estar haciendo cosas a la vez que participas de tu política alimentaria. El enfoque también es un cambio de enfoque, ¿no? Es a través del diálogo y la construcción colectiva de conocimiento, más allá de una idea de que unos cuantos pues, podemos diseñar las políticas públicas para toda una ciudad. Y también un proceso de construir confianza y legitimidad. Y con esto lo dejo y gracias otra vez por estar aquí. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. Damos paso ahora entonces a Paula Ortega, que está llevando toda la comunicación y desarrollo de estrategia de comunicación de la red. Así que, Paula, cuando quieras. Bueno, buenos días a todas y
iba a decir gracias por estar aquí, pero muchas gracias, Nuria, por organizar todo esto. Y tanto a Dani como a Ana, porque me han parecido muy interesantes las dos intervenciones. Ana, la verdad es que con este mapeo creo que se generan como muchas buenas ideas de campaña, etcétera, que podemos llevar a cabo todas. Yo os voy a contar un poco, como persona de comunicación de la red de Ciudades por la Agroecología y también de, como sabéis muchas, de entre tantos, un poco el proceso de cuál es la reflexión interna que hacemos, por si acaso puede ser de utilidad, qué reflexión interna hacemos de la red de pasar de una organización que no tiene una persona de comunicación a que la tiene, y cuáles son los pasitos que se van dando, ya que a veces yo creo que también somos un poco cortoplacistas en el impacto y lo que queremos hacer de campañas, y entendemos la idea de campaña de una forma un poco sesgada. Es decir, nosotros cuando pensamos en una campaña creo que ya terminamos o pensando en Twitter o pensando en grandes campañas como las de Coca-Cola y tal, y nos dejamos como muchos procesos intermedios que impiden que lleguemos a ciertos éxitos que tienen mucho que ver con la comunicación interna, con la cooperación entre diferentes entidades que trabajan los mismos temas, y que eso te implica, y sobre todo en nuestros casos, que no tenemos una gran capacidad de llegar a todos los públicos que nos gustaría, así como el uso de otras figuras a lo mejor mediáticas o grupos de interés que puedan ayudarnos, y etcétera. Bueno, entonces, la primera pregunta es evidente, o lo que yo me he preguntado es por qué comunicamos, ¿no? O sea, ¿por qué la red de Ciudades por la Agroecología decide darle una importancia específica a la difusión, no solo de sus actividades para conseguir gente, etcétera, sino al trabajo de coordinación con los ayuntamientos o con el Consejo de Organizaciones Sociales? Y por una parte, yo entiendo que hay como dos públicos a los que queremos movilizar. Uno lo ha trabajado mucho Dani, no me voy a enrollar con él porque creo que sería repetirme, que sería toda la parte de la producción, el que haya más oferta, bueno, el que se produzcan más desde una perspectiva agroecológica alimentos sostenibles y saludables. Y por otra parte, que es en la que me voy a centrar yo, sería como en el público general, que podríamos entenderlo más por el consumo, que a su vez puede ser segmentado en diferentes, bueno, sí, en diferentes segmentos, valga la redundancia, que es pues, rural o urbano, dentro específicamente del urbano, joven, no joven, una cuestión por género, una cuestión por barrios incluso, y que creo que son preguntas que nos debemos hacer antes, o sea, que antes de lanzar cualquier tipo de trabajo comunicativo. ¿Por qué? Porque creo que de alguna forma hacer una identificación del público y una identificación del contexto en el que nos encontramos ayuda mucho a acertar o a pensar con más precisión la comunicación que necesitamos en ese ámbito. Para mí, por ejemplo, ha sido bastante importante a la hora de preparar esta charla pensar en, si tengo que pensar en la sociedad general, en qué contexto social, político y económico nos enfrentamos para querer promulgar o sí, difundir la agroecología como una alternativa a este sistema alimentario. Y haciendo un poco el DAFO, os lo voy a contar brevemente porque luego para el taller puede ser muy interesante, pues algunos datos que me parecen de interés, ¿no? En términos de habilidades, algo que no sonará nuevo para nada, bueno, todo, ninguna cosa suena nueva, pues está la fragmentación y atomización tanto de las organizaciones que trabajamos estos temas como de los propios productores, la desconexión urbano-rural, que me he buscado aquí unas cifras que tengo por aquí, pues que quiere decir que solo el 7% de las personas del Estado español sabe que somos el primer exportador de frutas y hortalizas. No sabemos en general, o sea, un 80% no sabemos que el sector agroalimentario emplea a más de 2 millones de personas. Hay una desconexión absoluta entre no solo nuestro entorno urbano y nuestro entorno rural, sino además de cómo llegan a nuestra mesa los alimentos que comemos. Además de una complejidad en los términos que usamos y una falta de apropiación absoluta sobre
sobre estos procesos. Aparte de estas debilidades, también veo unas amenazas, y es que a pesar de que los patrones de consumo podamos decir, y luego voy a oportunidades, que hay una serie de cambios que pueden ayudar a plantear una serie de alternativas, sí que pues hay otra serie de amenazas, que es como que el nivel de renta baja y por lo tanto el dinero que se dedica a la alimentación también desciende. Con esto también se produce un incremento a la vez de alimentos procesados. Los supermercados son el espacio de referencia para las compras, específicamente por criterios que no tienen nada que ver con sostenibilidad y salud, sino con cercanía y precios. Y además, bueno, pues un dato de interés que me ha parecido muy interesante es que para las rentas al mes de más de 3.000 euros se pueden permitir una compra semanal de más de 100 euros a la semana, pero las que han bajado de los 3.000 euros de pasta que entra en casa, ha descendido a menos de 40 euros de inversión en alimentos por la semana, lo que nos lleva a pensar en qué valorización hacemos de los productos que ingerimos y qué relación tiene esa sociedad con esos productos, ¿no? Sobre las fortalezas en este contexto, pues es verdad que yo me voy mucho a la lógica de que sí que está construyéndose una alternativa viable, que esta alternativa viable la construyen sociedad civil organizada, especialmente, que no entiende como en el mercado las lógicas de competición, sino las lógicas de cooperación, porque entendemos que nosotras una alternativa es viable y que la queremos construir juntas. Entonces entiendo que podríamos generar dinámicas que no tiene que ver con apropiarnos de una cuota del mercado ni nada de eso, sino que podríamos cooperar entre diferentes organizaciones y administraciones. Y la territorialización, que me parece interesante. Y luego ya, para no aburriros mucho más, algunos datos que también me ha parecido interesante es que efectivamente una de las oportunidades en este contexto es que sí que se está produciendo un cambio de la percepción de lo que comemos. Por eso se están generando, sobre todo en los grandes supermercados, porque es donde más se sigue comprando, toda esta cantidad de probióticos, comida eco, denominaciones de origen y las conocidas sin azúcar, sin tal, sin no sé cuántos. Luego es un dato, todos estos datos, por cierto, los he recogido de un informe muy interesante que creo que hacen al menos Dani y Jorge de la Red de Ciudades por la Agroecología, pero no sé si más compañeras, lo siento muchísimo si me estoy dejando a gente, pero están todos, luego lo compartiré por el chat porque es muy interesante, que recoge muchísimos datos que yo no me voy a poner a citar las fuentes si vienen ahí, pero por ejemplo otro de los datos es que el 77%, como oportunidad, que el 77% de los consumidores preferirían poder comprar algo de proximidad. Empieza a haber como una autopercepción no tanto de lo eco, sino de la proximidad, y dentro de esa proximidad, que se entiende como proximidad, pues se entiende por una parte un 40% de la comunidad autónoma y por otra parte un 50% en términos municipales, ¿no? De lo que sería el municipio y sus alrededores. Y por último, otra oportunidad que podríamos discutir si es una oportunidad o no, es que el sistema agroalimentario se concibe como un ente invisible y opaco por esa debilidad que he comentado al principio, de que no hay una desconexión absoluta entre nuestras vidas, sobre todo desde el entorno urbano, y la procedencia de lo que comemos. Pero yo lo encuentro como una oportunidad en tanto en cuando creo que si tienes un ente irreconocible o poco trabajado para la sociedad, el trabajo de construir o de poder informar y por lo tanto promover otro tipo de alimentación, una serie de cambios, es posible. Entonces, con este contexto social, yo un poco lo que quiero hacer es aproximarnos a la percepción de ese usuario o usuaria o esa persona que tiene que alimentarse diariamente y que tiene como un acercamiento cero militante a lo que conlleva la alimentación saludable y sostenible. Por lo tanto, a la hora que tenemos de pensar en ese público objetivo, creo que tenemos que tener, o al menos revisar
no solo el cómo contamos las cosas, el lenguaje tan técnico, etcétera, qué tal, sino hacia qué intereses aplicamos. Es decir, cuando hablamos de alimentación a una persona y asumimos que no todo el mundo puede ser militante en el supermercado, o sea, cómo no solo llamamos la atención de ese sujeto, sino cómo convencemos de alguna forma de que la alternativa es mejor. En qué intereses tocamos, teniendo en cuenta que, como he dicho antes, prevalecen especialmente los criterios de cercanía y precio y de consumo en el supermercado, asumiendo que no son los canales ni las razones por las que queremos que se tome la decisión. Con todo esto, y perdonad la chapa, sí que a mí me genera varios interrogantes, ¿no?, en torno a los objetivos que nos planteamos. Y desde la red, el trabajo que hacemos es, cuando tenemos que hacer una campaña o para decir qué campaña queremos hacer, nos planteamos objetivos estratégicos, que serían seguramente los que compartiríamos todas aquí, que sería pues hacer un salto de escala de la agroecología, conseguir que se establezca como una opción viable y alternativa, aumentar tanto la producción como el consumo de alimentos ecológicos y aumentar la participación por eso en un proceso agroecológico, y evitar la cooptación desde en este caso la distribución convencional. Pero al margen de estos objetivos estratégicos, que son muy interesantes, pero que nos separan un poco de la realidad a la que tenemos que enfocarnos, trabajamos con objetivos operativos, que quiere decir que cada campaña concreta, como por ejemplo alimentación es salud, luego iré con algunos ejemplos, voy a intentar no alargarme mucho. Por ejemplo, en el caso de alimentación es salud, tuvo 2 fases. La primera fase fue el 15 de abril, en medio de la pandemia, y nuestros objetivos prioritarios era alinear el concepto de la alimentación con la cuestión de la salud en un momento donde, como bien sabéis, la salud era un tema importante y constante en nuestros medios de comunicación, etcétera. Y por otra parte, conseguir una coordinación y una comunicación interna efectiva entre la red y el resto y los ayuntamientos, sabiendo que la red en sí misma no tiene la capacidad para nada de llegar al público general. Por lo tanto, si nosotros hubiéramos sacado simplemente la campaña, por muy bonitos que fueran los carteles, muy interesantes los argumentos y todo, o sea, por mucho que hubiéramos desarrollado, por así decirlo, el argumentario y el relato, que luego iré con ello, si no hubiéramos tenido en cuenta esa comunicación interna, esa coordinación, en este caso con las entidades de la administración pública local, el mensaje que tanto nos hubiéramos currado y las imágenes, etcétera, nunca hubieran llegado a un público objetivo y general más amplio. En este caso, el 15 de abril, nuestro primer tip fue el conseguir que hubiera esa coordinación efectiva con ayuntamientos, que se trasvasara en una apropiación de la campaña que se llevara a sus propias redes y a impactos de prensa locales, que es lo que hizo que la campaña tuviera un éxito, o sea, un éxito bueno, interesante para la red. A nivel de todos los objetivos estratégicos que nos planteamos, pues la verdad que mínimo, pero porque estamos en lo que estamos. Y esta misma campaña, por ejemplo, el 19 de octubre del año pasado, el Día de la Alimentación, es la que utilizamos, pero con un pasito más, y era, vale, hemos conseguido una coordinación efectiva interna entre los ayuntamientos que son parte de la red, obviamente no de todos, y luego cada entidad local tiene sus propias capacidades, porque no es lo mismo conseguir coordinar una campaña con un ayuntamiento grande como puede ser Valencia o Zaragoza, que con un ayuntamiento pequeño como puede ser Fuenlabrada, ya solo por los recursos con los que se dotan. Por eso también la comunicación interna y todos los materiales que puedas, aparte de la elaboración, producir, como por ejemplo borradores de nota de prensa, etcétera, para que te puedan acompañar, creo que es algo en lo que a veces nos fijamos poco y que es lo que hace que realmente se multiplique esa capacidad de llegar al resto de públicos. Entonces, el 19 de octubre, la segunda parte de la campaña consistía en volver a hablar de alimentación y salud, pero sacarlo con una web específica que venía a desarrollar mucho mejor los argumentos o las ideas de por qué estamos hablando de alimentación y salud en un mismo pack, o sea, qué tipo de relación tiene. Esa web, la verdad que tuvo bastante éxito,
y además promovió canales de participación abiertos que han dado posibilidad de una comunicación mucho más bidireccional con sujetos que no tienen que ver con las cooperativas, organizaciones, etcétera, que suelen trabajar estos temas. Y luego es verdad que nos lanzamos a, ya que el 16 de octubre, si no me equivoco, es el Día de la Alimentación, ¿por qué no intentamos promover una campaña que no sea tanto marcada de la red, sino que puedan utilizar otras organizaciones para volcar un poco más de fuerza y hacer la prueba de igual que lo habíamos hecho con los ayuntamientos, coordinarnos con organizaciones sociales que pudieran compartir el mensaje. En esto la verdad que me pareció un éxito en tanto en cuando la red, como no tenía personal de comunicación, a pesar de su gran trabajo, no estaba posicionada, digamos, tan bien a nivel público, tanto en las redes sociales como con el resto de organizaciones, y que gracias a esa campaña y ese trabajo interno con otras organizaciones sociales, algunas del COS y otras creo que de fuera, se consiguió no solo mucho más impacto de la campaña en públicos que a la red no llegaba, sino un posicionamiento de la misma. Entonces, ¿qué quiero decir? Pues la concreción y el aumentar paulatinamente dentro de los objetivos estratégicos determinados objetivos operativos, creo que es lo que nos produce o lo que nos deja hacer una comunicación que pueda ser ampliable, entendiendo que nosotras solas no tenemos la capacidad ni de marcar la agenda setting, ni de abrir portadas, ni nada por el estilo, sino que al final trabajamos como círculos concéntricos donde el efecto multiplicador tiene mucho que ver con los círculos que te rodean, bien sean las administraciones públicas, bien sean las organizaciones sociales que trabajan en temas similares a los tuyos, etcétera, que eso es lo que te produce que puedas ampliar tu público más allá del juego este donde al final siempre, o parece que siempre, comunicamos a los mismos y nos vemos las mismas. Entonces, así como muy brevemente, creo que es interesante, y ya termino, disculpa Nuria, porque a mí me apetece mucho como hacer el taller con vosotras, que me parece que el debate va a ser lo interesante, es una organización como la red, ¿qué hace cuando tiene que plantear sus campañas de difusión y comunicativas durante este año? Por una parte, ser conscientes y analizar el público objetivo al que se dirige. Luego, concretar los objetivos operativos de las campañas que se van a hacer y cuáles son los canales apropiados o los canales permitidos que te pueden promover o ayudar a hacerla. Cruzar ese público objetivo con los canales a tu disposición, es decir, ya no vale solo con tener materiales interesantes, con tener materiales argumentados, sino preguntarnos cómo llamas la atención o consigues conectar con un público objetivo que, con todo lo que hemos hablado antes, en muchas ocasiones no habla el mismo lenguaje que nosotras y que, por otra parte, además, los intereses a veces incluso chocan, o al menos nosotros, por ejemplo, con la estrategia alimentaria de Valladolid, los productos ecológicos había críticas sobre el precio y es algo que no podemos obviar. Pues luego conocer, elegir los mensajes. En este sentido, sí que me parece que la comunicación tiene que tender no tanto a una simplificación, sino a un etiquetado de los mensajes que trabajamos. Nosotros, como os he dicho, con alimentación es salud era muy evidente, pero algo que me parece muy interesante y que es otra forma de escalar la comunicación es alimentación y clima. No, para nada, ni en el Pacto de Milán seguro es el primer evento donde se habla de la relación entre la alimentación y la crisis climática, ni la Red de Ciudades es la primera en hacer argumentarios sobre este tema, estoy segura, sobre el nexo que se constituye entre una cosa y otra. Pero es verdad que en este caso de alimentación y clima, nuestro trabajo ha sido, a mí me ha parecido especialmente potente, y aquí sobre todo es gracias a María Carrascosa, una de las compañeras de la red, porque utilizando un espacio de referencia mucho más aglutinador que la propia red, que es el Ayuntamiento de Barcelona y en concreto la figura de Ada Colau, se ha podido escalar no solo la importancia de una alimentación sostenible y saludable, sino la relación que tiene esa alimentación sostenible y saludable
con una cuestión que está en boca de toda la ciudadanía ahora mismo, que es la crisis climática. Y no solo eso, sino las responsabilidades que tenían las administraciones en concreto y la sociedad en su conjunto para abarcar este dilema. A mí, en este caso, el mayor triunfo que creo es que precisamente la red de ciudades consiga, junto a otras organizaciones, que Ada Colau, previo a la COP26, haga una declaración muy concreta sobre la importancia de esta alimentación. Y no solo eso, sino que se haga un trabajo específico en un plan de medios, en este caso, que es algo que organizaciones al menos como la red no tiene tantísima capacidad de hacer, pero un ayuntamiento como el de Barcelona, por supuesto, un plan de medios donde, por ejemplo, con un artículo en El País, abrir esto como un melón, o sea, marcar una agenda que a priori no viene planteada por la agenda setting del momento, etcétera. O, como ha sido en casos que no tenían nada que ver con la red, pero sí que creo que hemos aprovechado muchas para establecer alternativas, el caso de la carne de Alberto Garzón. En ese caso, desde la ganadería por la plataforma, o sea, la plataforma por la ganadería extensiva, creo que es obligado seguir esa ventana de oportunidad o aprovechar las ventanas de oportunidad para plantear nuestras alternativas. Y elegir bien los mensajes que se adecúen en ese contexto a la percepción social que se está dando o los intereses que creemos que podemos tocar. Con todo esto, sí que quería, bueno, yo creo que es casi mejor dar paso al taller porque lo que a mí me interesaba un poco de este espacio era promover un debate donde nos preguntemos juntas en esta sociedad qué relación mantenemos con la alimentación y qué intereses o qué percepciones del ciudadano medio o de segmentos concretos de la ciudadanía tenemos que tocar para cambiar hábitos de consumo, implicar y fomentar esta participación. Ana, con todas las herramientas que ha planteado antes, me parecían, por eso me ha gustado tanto, porque son diferentes estrategias y campañas, porque para mí campaña es un término mucho más amplio que lo que os he dicho antes, para poder llegar a segmentos concretos de la población que ni se vinculan igual, ni tienen las mismas preocupaciones, etcétera, aunque podamos generar bolsas para poder analizarlas. Y luego algo que creo que nos falta mucho, o yo normalmente por la incapacidad de tiempo, y creo que nos puede pasar a todas, es el tema de la comparativa con otras campañas, es decir, qué le ha llegado a esa población, a ese público objetivo al que nos queremos referenciar previamente a nosotras, o el balance post. En esto sí que en este mismo informe los decía, me parece muy interesante el análisis que se hacen de las campañas de la administración pública, que esas las hemos visto todas en un momento u otro. Y es, por ejemplo, que el Ministerio de Agricultura sobre todo hace campañas que tienen que ver con el aceite, carnes, frutas y que tienen que ver mucho con la denominación de origen y a veces un poquito con el tema de la salud, de la nutrición. En el marketing convencional agroalimentario se llevan diferentes estrategias de comunicación. Ya hemos dicho ahora que toda la cuestión de lo eco y lo bio se está poniendo bastante, o sea, se está convirtiendo en bastante más mainstream y se está haciendo una fagocitación de este tipo de valores, pero además es que podemos ver cómo utilizan estrategias que en el sector agrario se utiliza mucho el cómo se cocina tal, teniendo en cuenta que el público al que te diriges tiene un problema no solo de precariedad, sino de tiempos, y a la hora de vender tus alimentos o tus productos tienes en cuenta eso y haces, pues eso, propuestas de cocina, propuestas de recetas para conseguir que la persona compre exactamente los alimentos que tú consideras oportunos. Por cierto, sobre esto ya habréis visto muchas que el Ministerio de Consumo se acaba de sacar una campañita sobre cómo hacer, sí, cómo cambiar la dieta a una dieta más equilibrada y con alimentos de proximidad y sostenibles. Bueno, esto segundo no lo he revisado, pero bueno, sí que más equilibrada y con una reducción del consumo de carne. Y luego, otro dato que me ha parecido muy interesante, y no me acuerdo de qué encuesta era eso, y creo que este en concreto no está en el informe, el 38% de los consumidores sí que cambia sus hábitos alimentarios en función de una reacción negativa a una información sobre un producto. Es decir,
cuando nosotras solemos hacer mensajes en positivo. Yo no quiero decir que tengamos que cambiar esa tendencia, pero sí que me pareció un elemento a debatir, ¿no? Si hay un 38% de la población que efectivamente cuando un producto se ataca o cuando un tipo de alimentación se considera insana, reaccionan y cambian sus hábitos de consumo, igual deberíamos tenerlo también en cuenta nosotras a la hora de plantear campañas o prioridades comunicativas. Paula, si puedes ir cerrando porque falta una pequeña intervención antes del taller. Perdón, pues eso, que nada, pues lo dejo aquí, según esto, y que es que prefiero que en el taller le demos una vuelta a todo. Ay, no te quería cortar, ¿eh? No, para nada. Si es que prefiero dejarlo para el taller. Gracias. Vale, gracias a ti. Además creo que nos has dado algunas claves muy interesantes que nos van a ayudar a todas luego para poner ideas en común. Antes de ese espacio de preguntas y de reflexión, bueno, anuncio para quien se esté preocupando el taller. Mañana tenemos un segundo día, no vamos a cerrar hoy todo, o sea que hoy iniciaremos un poquito pues la puesta en común o el volcar algunas ideas, pero lo cerraremos mañana, o sea que todavía tenemos tiempo. Antes de abrir ese espacio, vamos a escuchar a África Jiménez del ISEC para hablar de la participación de colectivos vulnerabilizados y personas extranjeras en las políticas alimentarias. Así que, África, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Nuria. Y gracias también por mantener la cámara abierta, porque todavía no me acostumbro a esto de hablar a una pantalla después de tanto tiempo, ¿no? Está guay también ver las caras a las compañeras. Bueno, cuando Nuria nos plantea un poco la participación en este seminario, pues nos hace una pregunta así como muy interesante, bueno, que es esta pues de cómo involucrar a los colectivos y a las personas, ¿no? Que generalmente pues están digamos fuera de estos circuitos y también pues bueno, no alineados con las cuestiones de la agroecología, ¿no? Y de la alimentación, pues cómo se trabajan dentro de la red y dentro de nuestras organizaciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como también ha dicho Nuria, no solo vemos que en las estructuras así como más formales, ¿no? de las entidades municipales, como pueden ser los espacios de consejos alimentarios, mesas de coordinación y seguimiento y demás, sino también en otros contextos menos formales, digamos, pues vemos que siempre somos las mismas personas, ¿no? Y los mismos colectivos, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco como plantear cómo abrir estos espacios pues a otras, ¿no? Claro, esta pregunta, pues como decía Nuria al principio, era como, perdona, pero si esto es el gran reto, ¿no? de la red y de las organizaciones que trabajamos con estos temas, ¿no? Y sobre todo pues cuando además hablamos de la participación de colectivos vulnerabilizados, ¿no? Que me voy a quedar ahí, no voy a meter lo de las personas extranjeras porque ya me parecía como demasiado pretencioso hablar en este espacio pues de esto, ¿no? Pero bueno, sí que me parecía muy interesante el reto que ya tenemos identificado y que me parece que es súper interesante este espacio como para reflexionar sobre ello y, bueno, y hacer pues propuestas que pueden encaminarnos hacia ese camino, ¿no? Y bueno, y ya Ana también ha dado algunas pinceladas, bueno, Paula también con el tema de la comunicación y Dani pues con la parte más relacionada con la producción y con otros sectores, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los retos más importantes que tenemos a la hora de involucrar a las personas vulnerabilizadas o a los colectivos vulnerabilizados es superar el asistencialismo y el paternalismo con el que generalmente trabajamos con estos colectivos, ¿no? Y que, bueno, que es algo histórico y que nos viene pues de esta cultura que tenemos católica, apostólica y judio-cristiana, ¿no? de la caridad o incluso algunas veces pues también desde los espacios donde generamos pues relaciones de poder, ¿no? Y esto no solo, yo creo, bueno, ya lo hemos visto en el ámbito de las ayudas alimentarias, ¿no? y de la atención, digamos, a las emergencias que se hacen generalmente desde
pues desde los bancos de alimentos, pero también desde los servicios sociales, ¿no? Y de que hay pues una jerarquía, ¿no? Y bueno, yo te voy a decir lo que vas a comer, ¿no? Pues porque eres pobre y lo único que necesitamos es digamos, llenar el estómago, ¿no? Pero también muchas veces desde nuestros ámbitos, ¿no? Porque llegamos introduciendo en contextos que desconocemos y que además muchas veces están incluso alejados físicamente de nuestras realidades, ¿no? Y introducimos lo que para nosotras es pues, una alimentación sana, una alimentación sostenible y demás. Y además yo creo que también generamos muchas veces discursos que en sí mismos son bastante excluyentes, ¿no? Pues cuando hablamos de la alimentación sana y sostenible y ponemos la responsabilidad en la persona, ¿no? En el individuo, lo que genera pues cierto rechazo porque evidentemente si yo soy una madre y no tengo recursos para alimentar a mi hijo de lo que tú me estás diciendo que es de forma adecuada, pues seguramente va a generar rechazos porque me estás acusando de que estoy incluso maltratando muchas veces a mi familia, ¿no? Entonces, bueno, aparte de todo lo que tiene que ver con el tema de género y demás, pues bueno, yo creo que tenemos que salir un poco de esos discursos porque es un problema colectivo, ¿no? Un problema estructural y no es un problema al final individual, ¿no? Bueno, y además que muchas veces el acceso a estos alimentos está incluso muy alejado de esta población, ¿no? No solo por la parte económica y por el coste que tiene el producto, sino también porque ni siquiera en estas periferias, digamos, que tienen un acceso a un producto sano y sostenible, ¿no? Y además nos encontramos pues que existen otras problemáticas, ¿no? Y problemáticas muchas veces más urgentes, ¿no? Y bueno, incluso pues, no sé, pongo el ejemplo de uno de los colegios donde trabajamos, que la población es prácticamente 100% de etnia gitana y con problemas de exclusión bastante importantes, pues es muy difícil trabajar en el propio colegio porque el propio colegio y la propia dirección y las propias docentes están continuamente, como ellos dicen, apagando fuegos, ¿no? Entonces, bueno, como que hay otras urgencias que muchas veces pues se salen de estas cuestiones que nosotras planteamos, ¿no? desde nuestras realidades. También otra cuestión que nos planteábamos es que tenemos muy pocos referentes, ¿no? De trabajo, de que la agroecología hace relativamente poco tiempo, digo relativamente porque es verdad que, bueno, que alguna gente sí ha estado trabajando con estos temas, pero es verdad que hay poca conexión con otras problemáticas, ¿no? Pues como sí que se trabaja con soberanía alimentaria, justicia social y demás, pero con problemáticas cercanas a lo urbano, digamos, y el derecho a la alimentación, trabajar con el tema de la ayuda alimentaria, ver cómo transformar eso, o sea, es algo como relativamente que hace poco tiempo que estamos indagando en eso, ¿no? Y además cuando lo planteamos nos faltan herramientas muchas veces de trabajo, ¿no? Por tanto, partimos como pues, de lenguajes diversos, de intereses diferentes, de falta de referentes, de escasos diálogos y de poca experiencia, ¿no? Un poco partimos ahí de, por lo menos, lo que nosotras entendemos, ¿vale? Que partimos un poco de ahí, ¿no? Algunas pistas que podemos ir indagando y estamos planteando, ¿no? La primera, en verdad, no es nada nuevo, o sea, lo que vamos a plantear no es nada nuevo. Yo creo que todas estamos reflexionando ahora mismo sobre esto. Y bueno, la primera es establecer alianzas, ¿no? Que ya se ha dicho aquí. Y yo creo que establecer alianzas con las organizaciones sociales, con los movimientos vecinales, con los colectivos, digamos, articulados, ¿no? Pero sin caer en ese asistencialismo, en esa jerarquía y en esas cuestiones que ya hemos hablado, ¿no? Generar pues esos puentes, ¿no? Entre el movimiento agroecológico desde las instituciones o desde
desde las organizaciones civiles, desde donde sea, pero generar esos diálogos, ¿no? Y establecer esas alianzas. Luego, recalcar lo de que las respuestas no pueden ser individuales, sino que tienen que ser respuestas colectivas. Y yo creo que ahí el marco de la justicia social, la dignidad alimentaria, el derecho a la alimentación, pues va más allá de las acciones de sensibilización, ¿no? Y deberíamos de dejar de poner la responsabilidad, al menos cuando trabajamos con estos colectivos, en lo individual, ¿no? Y en este sentido, pues la construcción de alternativas deberían de ser colectivas, ¿no? O sea, pero colectivas de verdad. O sea, no llevar propuestas, sino construir propuestas, ¿no? Desde ahí. Y esto me lleva también, pues, a pensar que necesitamos generar narrativas comunes, ¿no? De qué entendemos por la alimentación, qué supone la alimentación dentro de mi vida. O sea, bueno, pues llevar la alimentación al centro, pero también al centro de las vidas de otras, ¿no? No solo de las nuestras. Repensarnos, cuestionarnos, y también, pues a lo mejor, yo lo hablaba el otro día con Isa y decía, igual también esto es quitar poder, ¿no? Pero ella la palabra de poder no le gustaba, pero yo creo que al final muchas veces estamos hablando de poder, ¿no? Y las instituciones en esto tienen bastante también que decir, ¿no? Como que al final cuando abres espacios de participación, también estás perdiendo poder, digamos. Y luego en cuanto a los espacios, pues también, ¿no? La creación de espacios amables. Estamos acostumbrados a estas reuniones que bueno, no son amables y no incluyen, no están teniendo en cuenta las diversidades, ¿no? Y de hecho, pues no hay diversidad, por algo será, ¿no? Y también salir de las zonas de confort y como comentaba Ana antes, ¿no? Lo del tema de generar otros espacios, ¿no? Otros espacios de gobernanza y salir, ¿no? De un poco de los espacios que estamos acostumbrados. Esto no quiere decir que tengamos que descafeinar los contenidos de la agroecología, de la soberanía alimentaria. O sea, que muchas veces parece como que al tener que rebajar los discursos o cambiar un poco el lenguaje, parece como que vamos a perder, digamos, la esencia, ¿no? de lo que es el movimiento agroecológico, de lo que entendemos por lo que es la alimentación sostenible y demás. No significa eso, o sea, significa construirlo entre todas, ¿no? Y también tener en cuenta las diversidades. Aquí en Córdoba, por ejemplo, qué es lo que estamos explorando y qué es lo que estamos intentando, ¿vale? Digo intentando porque no es que tengamos un gran bagaje, pero bueno, estamos ahí. Estamos trabajando con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que creemos que es uno de los espacios también interesantes, ¿no? Para abrir estos debates, y dentro de la federación pues hay gente que está bastante alineada con los objetivos, digamos, pero hay otra que nunca ha oído hablar de estos temas. Y creo que son espacios que movilizan mucho a la ciudadanía y que incluir en sus agendas estos temas pues puede ser bastante interesante. Luego también, por ejemplo, pues con el colegio que os comentaba antes, pues estamos intentando trabajar pues con la Asociación de Mujeres Gitanas, que pues para atender esos puentes, ¿no? Porque al final son contextos muy diferentes y trabajar directamente con la familia pues es muy complicado, ¿no? Luego también la idea de generar espacios de cultura alimentaria en los barrios creo que puede ser muy interesante, y Ana creo que ha comentado antes algo parecido en alguna de las ciudades, ¿no? Y luego lo del tema de las cocinas comunitarias, ¿no? Que también pienso que pueden ser espacios muy interesantes para el trabajo con colectivos, pues, bueno, porque están funcionando en otras zonas y porque bueno, creo que es una opción bastante potente. Y luego a nivel estatal no quería dejar de nombrar todo el trabajo que hace la coordinadora Baladre, ¿no? Con estos temas, que creo que es una de las entidades que más ha trabajado con población excluida y vulnerabilizada, y también con temas de agroecología, ¿no? Y creo que nos pueden
pueden ser también ejemplos, ¿no? Y referentes a seguir. Y bueno, sí nombrar otra vez que la necesidad de recursos para todas estas cuestiones, o sea, como que hay veces que no llegamos y es verdad que todo esto significa que abrir nuevos espacios, facilitar todo lo que estamos hablando, pues necesita recursos, ¿no? Y es verdad que muchas veces pues no llegamos. Y por mi parte no tengo nada más que decir. Era así un poquito plantear reflexiones y poco más. Yo espero que este seminario sirva para seguir construyendo juntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, África. A mí me parece que has aterrizado un montón de cosas que sí que dentro de la dificultad y la duda y la indagación sí que has sido capaz de concretar y de plantear a nivel de diagnóstico y de identificar incluso propositivo pues cosas muy, muy interesantes. Hago un repaso muy breve así de las cosas que han ido saliendo a lo largo de la mañana. Empezábamos con Dani, bueno, no me voy a extender mucho, he tomado un montón de notas, pero bueno, él nos acercaba un poco a las diferencias de contextos y de condiciones de los diferentes actores y sectores para participar, ¿no? De tiempos, de recursos, hablaba incluso de remuneración o no, para poder estar en ciertos espacios, nos daba algunas claves, ¿no? para definir quién eran estos actores quién era el sujeto, ¿no? Los actores no organizados, precarizados y con cierta desconfianza en las instituciones, que esto caracterizaba a varios de los ámbitos que él identificaba para desarrollar después. Ana con sus ejemplos nos ha traído pues eso, diferentes formatos para abordar la comunicación, más allá de las campañas, ¿no? Muchas de las herramientas que se utilizan para el diseño de las estrategias son en sí mismas elementos de comunicación y planteaba pues esto, la necesidad de invertir tiempo, recursos, espacios diferenciados para los diferentes actores, traer a las expertas por experiencia, ¿no? En cualquiera de los ámbitos. Y Paula nos hace también un pequeño dibujo de cuál es la situación ahora mismo, ¿no? Sobre estos otros actores a los que nos queremos acercar. Hablaba más de la sociedad, del público general y pues hablaba pues, de todo el desconocimiento que hay sobre el sistema alimentario, la necesidad de hacer una buena identificación de este público y de los segmentos para poder diseñar una buena campaña. Y bueno, también traía un poco de optimismo pensando que sí que había ciertos cambios en la percepción de los alimentos, o más que optimismo, pues como una ventana de oportunidad para trabajar. Y nos pide, y esto es lo que vamos a ver luego un poquito entre hoy y mañana, todas juntas, pues ver a qué intereses apelamos, ¿no? Para poder, a qué intereses de la ciudadanía apelamos pues para atraerles e involucrarles. Y finalmente África, más centrada en esta parte de la población vulnerabilizada, donde creía que algunas de las claves era pues de la situación es el paternalismo con que ejercemos a veces, ¿no? El acercamiento de ciertos colectivos, los discursos excluyentes que utilizamos, bueno, otras problemáticas que se cruzan y la falta de referentes, y nos invita pues, a establecer alianzas, dar soluciones de forma colectiva, repensarnos, reequilibrar el poder, generar narrativas comunes, y me quedo un poco aquí porque esto es un poco lo que necesitamos como red ahora, ¿no? Y que está ahí como uno de los fines y que también nos gustaría empezar a acercar en los próximos minutos. Solo quedan 15 minutos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para las ponentes. Si hay alguna, por favor, indicáis claramente a quién va dirigida, porque por el momento no hay ninguna. Entonces pasamos un poquito a la parte que Paula y yo hemos estado pensando para estos últimos minutos. Simplemente lo vamos a abrir, lo vamos a empezar y mañana, ya habiendo escuchado al resto de los ponentes y demás, pues lo continuamos. Os voy a compartir, a ver,
¿Dónde lo tengo? Un mural. Está aquí. Aparece para compartirlo. Bueno, os voy a ir pasando el enlace y luego comparto la pantalla para que entréis todas. Paula apuntaba un poco a la necesidad de, pues, de avanzar un poco todas juntas, ¿no? En estos retos comunicativos y de acercamiento a los diferentes actores que queremos implicar en las políticas alimentarias. Entonces, perdonad, voy a ver si soy capaz de abrirlo para las que por lo que sea no podáis acceder. Ah, aquí está, vale. Entonces, por una parte, ella comentaba, Paula, porfa, tú cualquier cosa matiza, concreta, aterriza y demás, ¿vale? Os digo, esto lo vamos a hacer entre hoy y mañana, pero bueno, lo primero a lo que queríamos invitar es a todas las personas que estáis participando, primero ver un poquito dónde estamos, ¿no? Desde nuestras entidades, pues si somos un ayuntamiento, una empresa, una COPE que trabaja para no sé qué institución que está desarrollando no sé qué estrategia y demás, una organización, una ONG, una fundación, lo que sea. A qué públicos nos estamos dirigiendo o estamos buscando dirigirnos y con qué temas, qué tipo de mensajes. Os pedimos un poco que penséis en los proyectos que estáis desarrollando, campañas y demás, y que una pequeña muestra de las personas que estamos de alguna manera vinculadas a la red o que hoy os habéis acercado y eso es porque os interesa el tema que estamos viendo, que pongáis en la primera columna desde qué entidad, qué tipo de entidad estáis trabajando, a qué público os estáis dirigiendo y un poco con qué objetivo, temas y demás. Claro, no os pedimos que habléis de todos los proyectos que estáis desarrollando, sino los proyectos cuyo objetivo principal es conseguir la implicación de algún sector de la sociedad o de la sociedad en general en el desarrollo de las políticas alimentarias. ¿Vale? No sé si queda más o menos claro. Nos vamos a dar un tiempito ahora para hacer esto y lo que... Sí, di Paula, perdona. No, dale tú y cuando termines. Sí, vale, sí, seguro que es cuando eso tú matizas y recoges. Y la idea es mañana poder llegar a responder qué queremos y podemos hacer, ¿no? Con lo que hayamos un poco escuchado y sobre todo desde nuestra perspectiva, experiencia, deseo, objetivos como entidad y demás, pues qué es lo que queremos contar sobre políticas alimentarias, cómo hacemos para que importe este mensaje y cómo hacemos que se mantenga el interés, ¿no? Una vez hemos conseguido implicar, involucrar a diferentes sectores, actores, pues cómo hacemos que se mantenga el interés. Entonces, hoy la idea es empezar por aquí, pensar un poco a qué públicos nos estamos dirigiendo y con qué sí, mensajes, temas estamos queriendo incidir y mañana, uy, que me estáis moviendo el cuadro, ahora lo bloqueo, y mañana continuaremos con la siguiente parte de manera que nos sirva esta respuesta colectiva sobre lo que queremos contar, cómo hacemos que importe el mensaje y demás, que nos sirva un poco de feedback a la red para poder establecer las bases de una estrategia de comunicación y de trabajo en ese sentido. Paula, di por favor. Que a mí me parece interesante un poco siguiendo las debilidades y las oportunidades que he planteado en mi intervención. De las debilidades está clara, aparte de que tenemos un problema con la conceptualización de la alternativa en sí y conseguir hacer que esa concienciación conlleve una acción
de los sujetos, tanto consumidores como productores, sino creo que ese mapa, teniendo en cuenta que no todas tenemos la capacidad de difusión que nos gustaría, por no decir la mayoría, podría generar bastantes sinergias, tanto a nivel territorial como más estatal, de si estamos haciendo proyectos similares con públicos objetivos muy concretos, las ideas a lo mejor que le salen a una pueden generar, pueden escalar ideas de otras personas. Además de que, como he dicho antes, parte de la estrategia de la red ha sido coordinar comunicación entre diferentes entidades y que realmente esa ha sido la capacidad que hemos tenido para introducir temas concretos. Entonces, creo que podría ser interesante de estas charlas que al final podamos tener un mapa sobre qué proyectos hay, hacia qué públicos objetivos se están desarrollando y si hay mucho acuerdo en algunos en concreto, pensarnos formas de coordinación y colaboración. Bien utilizando a la administración, bien sin utilizarla tanto, etcétera. Pero creo que puede ser un mapa que nos pueda resultar útiles a todas a la hora de embarcarnos en diferentes campañas o en diferentes estrategias. A ver. No te oímos ahora, Paula. Perdón, que la segmentación de públicos sí que pediría que si hay proyectos que, por ejemplo, es público urbano joven, la concretéis más, porque creo que es lo más interesante, que le pongamos el mayor cantidad de adjetivos posibles o que se nos ocurra a esa segmentación de públicos, si los hay. Me va saliendo de todo un poco. A ver, que me estáis descuajeringando todo. Lo voy a mover, ya lo bloqueo. Uy, se han quedado ahí unas cosas. Bueno, si alguien... ha sido fallo mío porque no lo he bloqueado. Así que disculpad. Y esto también lo voy a mover y a bloquear.
Creo que ya está todo controlado. Os podría pedir que, es que igual no ha quedado claro, disculpad, que culpa mía, que pongáis la COPE o la entidad que sois cuando establecéis el público objetivo. O sea, no es tanto concretar solo públicos, sino ver si hay públicos en común que compartimos diferentes entidades, tanto en mismos territorios como en diferentes. Y revisar sinergias si la misma campaña, por ejemplo, a ver, voy a mirar. Sí, mira, por ejemplo, familias sensibilizadas y con recursos económicos limitados en Valencia puede ser la misma que ese tipo de... O sea, sí pueden utilizarse las mismas ideas para ese público, pero en una zona más rural como puede ser, no sé, algo Soria. O si tenemos que apelar a diferentes intereses o diferentes ideas. Si alguna ya estáis poniendo la entidad a las que os falte, por favor, si podéis retocar vuestro POSIT. Bueno, nos estamos acercando a la 1, entonces el mural queda abierto, podéis seguir dando. Mañana lo volveremos a abrir para aquellas nuevas incorporaciones y demás que puedan seguir sumando objetivos, públicos objetivos y mensajes y demás. Y lo dicho, mañana nos centraremos más en la segunda parte, en ver qué podemos hacer, como red podemos bueno, pues elaborar un plan de comunicación y de metodología de participación que pueda ser útil para todas. Paula, no sé si quieres añadir algo más. No, o sea, yo creo que mañana será más interesante el debate cuando nos metamos un poco en las preguntas que has planteado tú en el mural. Así que... Vale, pues cerramos esta primera parte hoy. Dar muchísimas gracias a las ponentes, a Dani, Ana, a Paula, África. Muchísimas gracias de verdad por lo que habéis traído hoy. Gracias a todas las personas que habéis estado escuchando,
que habéis estado estas 2 horas aquí. Y bueno, mañana continuamos. Mañana seguiremos planteando temas de comunicación, temas de trabajo con colectivos concretos y cerraremos con esta pequeña reflexión entre todas sobre qué queremos contar, a quién, cómo podemos hacer que llegue y también cómo podemos sostener espacios participativos, inclusivos e igualitarios. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no, nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias. Hasta mañana.